Capítulo 9. Cuando la sexualidad se convierte en sufrimiento. Apartado 1. Intentemos centrar el problema. Si nos ajustamos a la definición que los diccionarios médicos dan sobre el sexo, este no sería otra cosa que el conjunto de características biológicas que distinguen al macho de la hembra dentro de una especie determinada. Más complejo resulta abordar lo que es la sexualidad humana, es decir, la manera como cada individuo, hombre o mujer, vive su sexo en relación con el entorno, con el medio sociocultural que le rodea, y es aquí, al introducir este nuevo parámetro, el ambiente, cuando precisamente empiezan a surgir las primeras dificultades. La conducta sexual lo conforma el control hormonal, el control neurológico, el control psicológico y el control sociocultural. Como ya habrá intuido nuestro lector, la sexualidad es algo más complicado y ambiguo que lo puramente biológico. Es evidente que el sexo que cada ser humano tiene al nacer, y salvo en los casos de hermafroditismo, bastante raros por cierto, no se plantean dudas en este sentido. Pero además del sexo genético, cromosómico y gonadal, es decir, el sexo biológico, existe lo que podemos denominar el sexo psicológico o vivencia subjetiva de pertenencia a un sexo que normalmente es coincidente con el biológico, ya que si no lo es, da lugar a una serie de problemas que abordaremos más adelante con algo de detenimiento bajo el epígrafo transexualismo. Pero, y por si el asunto no tuviera lo suficiente complicado, además de estos dos tipos de sexo, existiría un tercero llamado sexo legal, que es aquel que figura en el registro civil, siendo a efectos legales el realmente trascendente, ya que tenemos oficialmente el sexo que tenemos en función de esta inscripción que al nacer nuestros padres tuvieron obligación de efectuar en el mencionado registro civil, en virtud del certificado de nacimiento expedido por el ginecólogo que atendió el parto. Tipo de sexo: biológico, psicológico y legal. El biológico es el genético, gonadal, germinal, morfológico. Luego está el psicológico, con el que se identifica, y el legal, jurídico y jurisprudencial. No obstante, desde el año 1987, y raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, se ha abierto la puerta al cambio de sexo, pudiendo aquellas personas que lo solicitan tratarse hormonalmente e intervenirse quirúrgicamente para conseguir su transformación biológica y la posterior transformación legal, modificándose de esta manera la inscripción que sobre su sexo se había hecho de ellos cuando nacieron. Hecha esta breve pero necesaria introducción, es preciso abordar decididamente la sexualidad, o mejor dicho, la sexualidad patológica. Y es aquí justamente donde empieza el conflicto en definir qué es patológico y qué no lo es en materia sexual. En este sentido, si ya es realmente complicado, como el lector habrá podido comprobar a lo largo de todo este manual, trazar la línea divisoria entre lo normal y lo patológico cuando nos referimos a las conductas humanas, mucho más problemático resulta hacer esta división referida al comportamiento sexual. ¿Qué es lo normal y lo anormal de la sexualidad? ¿Hasta qué punto está aquella conducta sexual son anómalas o patológicas? ¿Qué es lo que se debe tratar y qué es lo que no en materia sexual? En el momento presente, las tendencias imperantes distinguen tres tipos de trastornos o alteraciones sexuales que pasamos a describir a continuación. En primer lugar, estarían las llamadas disfunciones sexuales o anomalías en cualquiera de las fases que integran el ciclo de respuesta sexual humana y que son deseo, excitación, orgasmo y resolución. Un segundo grupo de alteraciones de la conducta sexual estaría integrado por los trastornos en la inclinación sexual, también llamadas parafilia, y que antiguamente tenían la pomposa tendencia e incorrecta denominación de perversiones o aberraciones sexuales. Por último, nos encontramos con los llamados trastornos de la identidad sexual, cuyo más genuino representante es el que ha aludido al
transexualismo, ya que desde hace más de una década la homosexualidad ha dejado de ser considerada una alteración para pasar a ser una variante más de la conducta sexual. Si se nos pidiera que nos pronunciáramos sobre cuál es el denominador común de los trastornos sexuales o sobre qué es lo que caracteriza este tipo de alteraciones, nuestra respuesta sería, sin lugar a duda, que son el sufrimiento por un lado y la falta de libertad del individuo por el otro, los ejes en el entorno a cuales gira todo el problema. Sufrimiento y pérdida de la libertad, aunque con matices. Sufrimiento y pérdida de libertad que desde nuestra perspectiva marcan el punto de inflexión y que delimitan lo que es un trastorno sexual de lo que no lo es. Sufrimiento y pérdida de libertad que, aunque esté asumido e incluso a veces pseudocompensado por el propio individuo, se halla siempre presente en las alteraciones sexuales. Vamos a reflexionar con un poco más de detenimiento sobre cada uno de esos apartados. Apartado 2. Las disfunciones sexuales. Como ya hemos adelantado, las llamadas disfunciones sexuales son alteraciones en cualquiera de las diferentes fases o estadios que componen la función sexual normal, es decir, el deseo, inhibición o aversión sexual, o bien, aunque mucho más raro, el satirismo y la ninfomanía, cuando es por exceso. En la excitación, impotencia, dispareunia, vaginismo; en el organismo, anorgasmia o frigidez, eyaculación precoz, eyaculación retardada; y en la resolución de la tensión poscoital, frustración. Entonces, en definitiva, las disfunciones sexuales estarían agrupadas en 4 grupos: trastornos del deseo sexual, que serían deseo sexual inhibido o aumentado, trastorno por aversión al sexo, trastorno de la excitación sexual, excitación de la mujer, sequedad vaginal y dolor; en la erección del hombre, impotencia. Luego está el trastorno del orgasmo, en donde se establecen una disfunción orgámica femenina y una eyaculación precoz o retardada en el hombre. Luego, por último, los trastornos sexuales por dolor: disperunia, dolor durante el coito; vaginismo, que es contractura de los músculos vaginales. La mayor parte de las veces las disfunciones sexuales tienen su origen en problemas psicológicos. Así no es raro ver como detrás de una anorgasmia, es decir, dificultad para obtener un orgasmo o ausencia completa del mismo, existen a veces alteraciones de la personalidad, trastornos afectivos, inmadurez, inseguridad, etc. También es frecuente observar cómo el lado de la impotencia o una eyaculación precoz hay en el varón que la padece niveles patológicos de ansiedad e incluso ciertos sentimientos y complejos de inferioridad. Mucho más raro, aunque no por ello debe ser menospreciado y pasado por alto, es la existencia de alteraciones somáticas tales como infecciones capaces, por ejemplo, de originar con frecuencia dispareunia, dolor en la relación sexual, sobre todo en la mujer, o alteraciones vasculares y neurológicas como las que acompañan a la diabetes o algunos procesos neurológicos degenerativos que pueden ser los responsables de impotencia y de otras alteraciones en la erección. Pero, como venimos insistiendo, la mayor parte de las alteraciones de la función sexual se sitúan en la esfera psicológica y así el miedo, los sentimientos de inferioridad, un incorrecto aprendizaje, problemas éticos y religiosos, tabúes no superados, angustia, etc. serían algunas de las causas de la disfunción sexual que más frecuente nos encontramos en nuestra práctica cotidiana. También con cierta asiduidad vemos cómo personas que acuden a nuestras consultas por un problema en la esfera sexual, este no es otra cosa que la punta del iceberg de una mala relación global de la pareja. Es muy difícil, por no decir imposible, tener una relación sexual armoniosa y gratificante si nuestras relaciones afectivas, sentimentales, etc. son anómalas. La sexualidad normalmente forma parte de algo más amplio que llamamos amor. Y si éste se ha perdido o nunca existió, es muy difícil que la relación sexual sea satisfactoria.
La función sexual requiere como condición básica que se realiza en un ambiente físico y psíquico relajado, que no haya prisas, que exista una comunicación y confianza mutua en la pareja, que nunca se convierta en un examen a superar, que no se busque la comparación con otras experiencias y además que se conozca, aunque sea superficialmente, las reacciones normales y lo que podemos esperar de la relación. El sexo y la sexualidad han sido considerados durante mucho tiempo algo vergonzoso, oculto, sucio, pecaminoso, sobre lo que no había que hablar y si se hacía era a escondidos y de tapadillo. Hoy las nuevas generaciones tienen una actitud más abierta, aunque y nuestra experiencia clínica se nos lo confirma. Sigue existiendo bastante desinformación y una más bien aparente que no real naturalidad a la hora de abordar todo lo referente a la sexualidad. La función sexual, aunque es ante todo un acto natural, fisiológico, dentro de las especies, requiere un cierto aprendizaje, entrenamiento y también una adaptación a los gustos, maneras y en definitiva a la personalidad del otro sujeto. Además, no hay que olvidar que la sexualidad, aun siendo muy importante en la vida de la pareja, no es el factor esencial, siendo el efecto los sentimientos y en definitiva la amistad el punto clave para una buena relación de pareja. Apartado 3. Las parafilias o aberraciones sexuales. Las parafilias, antes denominadas perversiones o aberraciones sexuales, constituyen un grupo de trastornos sexuales cuya característica fundamental es la existencia de una alteración en la elección del objeto sexual. El parafílico mantiene una relación sexual claramente anómala en la que existe sobre todo una gran pérdida de la libertad, ya que solo y exclusivamente a través de esa conducta puede obtener gratificación sexual. Dentro de las parafilias hay una amplia variedad de gamas de situaciones entre los que podemos destacar las siguientes. Por ejemplo, la paidofilia, que es el deseo intenso y recurrente de tener relaciones homo o heterosexuales con niños impúberes. La necrofilia, relaciones sexuales con cadáveres. El sadismo, obtención de placer sexual por medio de la producción del dolor, humillación al compañero sexual cuando la gratificación sexual se obtiene al recibir dolor, se denomina masoquismo. El fetichismo es la obtención o gratificación sexual por medio de prendas, objetos o determinadas partes del compañero. Travestismo es el placer sexual al vestirse con ropas del otro sexo opuesto. Exhibicionismo es la gratificación sexual que es mostrar sus genitales generalmente a personas más jóvenes. Escatología telefónica, gratificación sexual al decir obscenidades por teléfono. Zoofilia, relaciones sexuales con animales. Urofilia, obtención de gratificación sexual al estar en contacto con la orina y si es conexe se llama coprofilia. En definitiva, las parafilias son a través de objetos no humanos, pueden provocar sufrimiento o humillación propia o del compañero, y es hacia niños o personas que no son conscientes de la sexualidad. Entonces, dentro de las parafilias está la peidofilia o pedofilia, el fetichismo, sadismo, exhibicionismo, voyerismo, necrofilia, transvestismo. Es importante tener presente que para hablar de parafilia, antes llamadas perversiones, es preciso que la obtención de placer o de gratificación sexual se realice de forma exclusiva y recurrente por medio de la conducta parafílica. Es decir, si ésta no se produce, el sujeto ve muy limitada e incluso totalmente imposibilitada su capacidad para obtener un orgasmo. Otra cosa muy distinta y evidentemente no patológica son ciertas conductas pseudoparafílicas que se pueden observar en las relaciones sexuales consideradas como normales. Pongamos un ejemplo que quizás pueda ser más esclarecedor. Hay hombres a los que les gusta un color determinado de ropa interior de su compañera, facilitando el que ella lleve puesta
ese tipo de prenda el inicio de la relación sexual. Esto en principio lo podemos considerar como normal. El fetichista, en cambio, necesitaría inexcusablemente que su pareja se ponga una prenda determinada de un color concreto para tener un contacto sexual gratificante. Los parafílicos no suelen recibir ningún tipo de tratamiento especializado, ya que o no existe una clara conciencia de la enfermedad, o si se tiene el temor a no ser comprendido e incluso a ser rechazado socialmente, prima sobre la necesidad de ayuda. Muchas veces el final de las parafilias es en el juzgado de guardia, donde son conducidos al haber transgredido la norma social y al haber implicado a terceras personas que o bien no consienten en este tipo de prácticas o bien no tienen las condiciones legales necesarias para prestar consentimiento, como por ejemplo los... Apartado 4. El transexualismo. Hay una expresión de un paciente en el que dice: yo soy diferente, doctor, siempre lo he sido. Ya desde pequeño veía las cosas de otra manera. A mí me gustaba jugar con muñecas con las niñas. Era más sentimental y sensible que los otros niños de mi clase. Cuando me fui haciendo mayor, la cosa empeoró. Empecé a percibir que me atraían los chicos. Yo lo ocultaba, mejor dicho, no lo sabía qué pensar. Me sentía extraño, confuso, perplejo en ese cuerpo que la naturaleza me había dado y que entraba en conflicto con mi pensamiento, con mi forma de sentir y relacionarme. Otra frase de transexualismo dice así: el servicio militar fue horroroso, lo pasé fatal, me deprimí tanto que me vieron los psiquiatras y me excluyeron de la mili. Ahí empezó otro calvario, ya que comenzaron las preguntas para las que yo no tenía respuestas claras. Luego poco a poco la duda se disipó y empecé a asumir mi situación. Visité varios médicos y empecé un tratamiento hormonal, y así hasta el día de hoy, en el que he conseguido mi mayor sueño, ser lo que siempre quise ser, una mujer. Pues bien, no se podría explicar mejor. Así se presenta un paciente transexual que acudía a nuestra consulta para recibir apoyo psicológico. La transexualidad o transexualismo es una alteración psicológica en la que el sujeto que la presenta, aun teniendo los caracteres sexuales primarios y secundarios de un sexo determinado, sus sentimientos, comportamiento y apetencias sexuales son las del sexo contrario. En el transexualismo es un trastorno de la identidad sexual. Manifiesta un malestar e inadecuación respecto a su sexo anatómico. Tiene un deseo durante más de 2 años de adquirir caracteres sexuales nuevos. El sujeto ha alcanzado la pubertad y la madurez cognitiva. Esta situación, que ocurre aproximadamente 1 de cada 3.000 varones y 1 de cada 100.000 mujeres, le lleva, como ocurre en el ejemplo que inicia este epígrafe, a modificar al principio por medio de un tratamiento hormonal sus caracteres sexuales secundarios, es decir, la aparición de mamas, reducción del vello, cambio de tono de voz, etc., para posteriormente modificar también por medio de cirugía su aparato genital externo, cambiando de esta manera el pene por una vagina. Es importante, por último, no confundir lo que es transexual con el travesti. Aspectos estos que pueden presentarse una cierta confusión. Así, y de forma muy sintética, tiene que quedarnos claro que el travesti no tiene deseo de cambiar de sexo, limitándose solo a vestir y aparentar por medio de gestos y adames la pertenencia del sexo contrario. En el transexual, en cambio, hay un malestar persistente y un sentimiento de inadecuación respecto a su sexo anatómico biológico, que le lleva a las ya comentadas modificaciones hormonales y quirúrgicas. Como epílogo de este capítulo, nos gustaría una vez más insistir en lo difícil que es muchas veces separar lo normal de lo patológico. La sexualidad es ante todo expresión del afecto, de ternura, de cariño. En la práctica sexual
No debe haber reglas ni guiones previos. El sexo es algo natural, fisiológico, como tal debe ser abordado y tratado. En la sexualidad, como en todos los aspectos de nuestra existencia, solo hay nuestra opinión, un límite, un tope, un punto del que no podemos pasar, la libertad y la dignidad del otro.